Aparta de mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Dice la primera parte, aparta de mis ojos, que no vean mis propios ojos la vanidad de esta vida. Oremos, por favor. Padre Santo, gracias por tu palabra y por versículos y pasajes y historias, principios, mandamientos, admoniciones que encontramos en ella, porque todo esto, dice la misma Escritura, se ha escrito, lo que antes se escribió o se ha escrito para nuestro provecho espiritual. Te ruego que en esta noche, Señor, pueda yo presentar este mensaje de una manera clara, concisa, ir al punto, que diga solamente lo que deba decir y callar lo que deba callar. Que tu Espíritu Santo nos guíe tanto a tu siervo detrás del púlpito y a la congregación en esta noche. Y sobre todas las cosas, Señor, que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El salmista dijo, guarda mis ojos para que no vean la vanidad. Pero también encontramos a Salomón, que escribió en el libro de Eclesiastés, diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo que encontramos, hermanos, en esta idea, en esta declaración de la palabra de Dios, cuando dijo el salmista, todo es vanidad, el predicador en el Eclesiastés y el salmista en este versículo 37, aparta la vanidad de mis ojos. Estaban expresando razonablemente una gran declaración y estaban refiriéndose a la vida misma. Y se estaban refiriendo a su propia vida. Tristemente tenemos que decir, hermanos, si nos vamos a la palabra de Dios, que la vida es completa vanidad y todo esto gracias al pecado que sucumbió en lo que se le llama teológicamente la caída. Es decir, Dios creó al hombre santo, inocente y perfecto. Dice la Escritura, a imagen de Dios lo creó. El ambiente en el cual Adán y Eva vivían día tras día fue un ambiente santo y de perfección. Ellos no conocían la vanidad, el pecado, la pena, la vergüenza, el enojo, la contrariedad, la desobediencia, la rebeldía y aún la misma naturaleza que Dios creó no conocía la crueldad o el salvajismo, los mismos animales. No sabemos cuántos días esa dispensación de la inocencia transcurrió, si fueron días, si fueron semanas, si fueron meses. Pero vemos que a causa del pecado, todo lo que Dios creó en pro y en beneficio para el enaltecimiento de su propia persona, se echó a tierra, se derrumbó. De manera que vino el pecado, trajo a la vida del ser humano inutilidad y vino a quitarle sentido y propósito a su propia vida. Dice la palabra de Dios en el versículo 37, aparta de mí la vanidad. Por otro lado, encontramos demasiados versículos, sobre todo en Eclesiastés, que se habla y se dice que la vida misma y muchos trabajos en la vida y todos los afanes de esta vida que se llevan, se hacen debajo del sol, dijo Salomón, autoproclamándose como el predicador, dijo que era vanidad. Era vano. Algo vano, hermanos, es algo que es falto de realidad. Vano se define como falto de realidad, falto de sustancia o falto de entidad. En otras palabras, algo vano es algo vacío, algo inútil, algo infructuoso. Infructuoso sencillamente significa que no tiene fruto o que no lleva fruto. También se dice que algo vano es algo poco durable, que no tiene fundamento o que no tiene sentido alguno. Algo vano.
Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice la palabra de Dios. ¿Qué estaba declarando el predicador con esa idea y esa mentalidad y esa gran verdad? Que toda esta vida es una vida vacía, inútil, infructuosa, inservible si no se lleva a cabo en base a lo que Dios demanda en su palabra. Y aunque Salomón, el predicador, no tenía la palabra de Dios, toda la Biblia como usted y yo la disfrutamos hoy en día, él sabía que la vida del ser humano debe estar fundamentada sobre la ley de Dios, que Dios la estableció y la marcó en nuestros corazones. Dice Pablo en Romanos capítulo 1. Así que entendemos lo que es vano y vanidad, entonces podemos decir que el concepto de la vanidad es que no tiene valor, algo inútil, algo insustancial, algo ilusorio, es decir, transitorio. O también se dice que la vanidad es algo irreal o que es de fantasía o que caduca algún momento. Así que lo que vemos que el salmista decía en su oración en este versículo 37, y que le oró y le clamó a Dios y le dijo: Dios, aparta de mis ojos, de mi vida, lo vano, la vanidad de este mundo, de esta vida, que yo no me dedique, mi corazón, mi mente no se ocupe en las cosas fantasiosas de la vida, en lo ilusorio. Lo ilusorio es aquello que uno puede pensar que vale la pena, pero no lo es. Es una ilusión, es algo vano, algo transitorio, algo que perenne, algo que no dura, que no permanece. Vano, aparta de mí la fantasía de esta vida. Que no me vuelque yo en lo ilusorio, en las ilusiones de este mundo, que no me empape mi corazón de lo vacío o de lo inútil, de aquello que no perdura. ¿Se acuerdan cuando en aquella historia en el Evangelio de Juan dice la palabra de Dios que Dios, el Señor Jesús les predicó a la gente y luego les dio de comer a esos más de 5,000 personas, los alimentó? Les sanó a todas sus enfermedades, les ayudó, los despidió y luego le dijo: ya me voy, y envió por delante a sus discípulos a que cruzaran el mar de Galilea. Cuando él llegó allá, mucha de esta gente que había sido alimentada fue por toda la ribera del mar de Galilea y llegó hasta el punto donde el Señor llegó. Y le dijeron: Señor, ¿qué estás haciendo por acá? Aquí te encontramos. Pero realmente lo estaban siguiendo, realmente fueron a seguir al Señor, pero no lo estaban siguiendo con la intención correcta. Porque el Señor, que conoce los corazones, les dijo y les reclamó: a ver, no me digan que me vienen a seguir porque escucharon predicación o palabra de Dios. Les dijo: trabajad no por el pan que perece, y me siguen por el pan que les di. Y les advirtió y les declaró: trabajen o esfuércense. Dice: no por el pan que perece, sino por el pan que a vida eterna permanece. Si van a agotarse, si van a trabajar, si se van a esforzar, fue la palabra ergón la que utilizó el Señor Jesús cuando se tradujo trabajar, trabajen, se esfuerzan, ergón, es decir, se dedican a tratar de obtener algo temporal. Está bien trabajar por el sustento y el abrigo, dice, pero no se afanen tanto por ello, porque eso es temporal. Afánense, trabajen, dedíquense más al pan que a vida eterna permanece. Jesucristo dijo: Él es la puerta, y él era el pan de vida, y Él es el agua de vida también. Se estaba refiriendo a que se dedicaran sus vidas más a aquello que permanece, a las cosas espirituales, a lo de Él, por así decirlo. Es decir, no tengan una vida vacía o hueca o inútil, infructuosa, porque tiende el ser humano, queridos hermanos y muchachos, a dedicarnos, a darle tiempo a lo perenne, a lo que se acaba. Aún nuestra propia vida, hermanos, se esfuma rápidamente. No sabemos si vamos a vivir para mañana, incluso no sabemos si vamos a dormir esta noche en casa. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez, dice la Biblia. También nos dice la Escritura: ¿qué es la vida del hombre sino solamente hierba, como la hierba del campo, que hoy es y mañana está echada a perder o es echada en el horno?
Hermanos y muchachos, la palabra de Dios nos recuerda que nuestra vida debe tener sentido y debe tener razón de ser, y quien le da sentido a nuestra propia vida y propósito es el mismo Señor Jesucristo. Juan capítulo 10, versículo 10 declara la Escritura: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, dijo Jesucristo, pero yo he venido a este mundo, dice, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida con propósito, una vida con sentido, una vida alejada de la vanidad de este mundo. Así que, volviendo al versículo 37, hermanos, vamos a darnos cuenta que esta pequeña y breve oración del salmista, cuando le oró a Dios y dejó registrada su corazón en esta breve oración: aparta mis ojos, le dijo, oh Dios, que no vean la vanidad, avívame en tu palabra. En esta oración vemos que está saturada de un profundo, escuche esto, deseo de no vivir en la superficialidad y en la futilidad de la vida presente. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Y no se está refiriendo necesariamente al aspecto literal, Señor, que no vea mis ojos, que no vean. Es correcto también tener cuidado con lo que vemos, pero se está refiriendo: Señor, ponme aparte, aunque estoy viviendo en este mundo cruel, en este mundo, en este cosmos, en este sistema que está siendo gobernado por Satanás y por los mismos demonios. Viviendo en este mundo, ayúdame a vivir apartado de la vanidad, de la suciedad que este mundo nos ofrece a todos nosotros. La superficialidad. ¿Ya se dio cuenta, hermanos, que este mundo es muy superficial? ¿Con qué tampoco se conforma el hombre natural, los que no conocen a Cristo? ¿Con qué tampoco se sienten satisfechos? Y realmente no hay satisfacción al alma que vive lejos de Cristo. No hay. Están contentos y van y se refugian en el alcohol, en el licor. Están tristes, se refugian en el licor también. Están melancólicos y se refugian en estímulos externos. Y cuando ese efecto pasa, vuelven a su mismo estado en el que se encontraban, insatisfechos. Pero Cristo viene a satisfacer nuestras vidas. Cristo viene a llenar ese vacío que el ser humano tiene por causa de nuestra propia humanidad y del pecado. Quiero que me acompañen, hermanos y jóvenes, a algunos versículos donde nos habla la palabra de Dios de algunas generalidades en cuanto a la vanidad de la vida. Número 1, si vamos a Éxodo 27, Éxodo capítulo 20, versículo 7, Dios nos revela, o más que revelar, ya está revelada su palabra. Dios nos manifiesta, nos enseña, quiero corregir. Éxodo 27, y nos recuerda que hay quienes toman el nombre de Dios en vano. Éxodo 27 dice la Biblia: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Dios no dará por inocente, Jehová al que tomare su nombre en vano. Dice Dios: te voy a enseñar, te voy a recordar que hay algunos aspectos de la vida del ser humano que son vanos, que son vanidad, porque algunos toman el nombre de Dios en vano, razón por la cual Dios tuvo que legislar, tuvo que declarar, tuvo que plasmarlo en su propia ley. No deberás tomar el nombre de Dios, de Jehová tu Dios, en vano, sin sentido, sin propósito, sin razón. Hermanos, debemos tener mucho cuidado de no utilizar el nombre de Dios en vano, porque en la cotidianidad lo podemos estar haciendo. Estamos viendo una película, ¡ay Dios!, dice uno. ¿Qué tiene que ver Dios con el susto que le dio la televisión? Estamos usando el nombre de Dios en vano. Oh my God. ¿Tendrá Dios algo que ver en esa sorpresa? Bueno, Dios tiene que ver con todo, ¿verdad? Pero ¿no estaremos usando el nombre de Dios en vano en algunas ocasiones?
creo yo, conocí a un jovencito, él no tiene la culpa, él no tiene la responsabilidad, ¿verdad? Fueron los padres, pero le pusieron Elohim. Y Elohim es uno de los nombres de Dios en el idioma hebreo, ¿no? Cuando en el Antiguo Testamento, normalmente cuando usted lee la palabra Dios, fue la traducción usualmente del nombre Elohim. Uno de los nombres de Dios. Conocimos a un hermano, y si alguien se llama Jesús, no se vaya a ofender, nada más lo voy a usar ¿verdad? de ilustración, pero conocimos allá en México al esposo de una hermana que se llamaba Jesús, y era tremendo ese hombre. Yo no sé si los padres, ¿verdad?, quieren ponerle, dicen, ay, vamos a ponerle Jesús, ¿verdad?, o Salvador, porque, ¿verdad?, a ver, quizás quieren exaltar el nombre de Dios, pero a veces salen tremendos esa gente, hermano. Y qué bueno que lo estoy diciendo, ¿verdad?, porque yo no sé el nombre de ustedes, de muchos de ustedes, entonces yo no sé si hay aquí. Si hay alguien, pues si le cae, pues hay un chalequito, ¿verdad? No sé. Yo sé que los hijos no tenemos la culpa de los nombres que llevamos, ¿no? Pero sí del comportamiento que tenemos. Un muchacho que se convirtió a Cristo en Tijuana hace muchísimos años, ahora él es predicador, es un pastor de una iglesia. Allá él no tuvo la culpa, pero él nació y sus padres le pusieron Cristo Rey. Fue creciendo y se hizo vago este hermano, y fue uno, como en México le llamamos los cholos, ¿no? Fue cholo ahí en Tijuana, de esos duros, ¿verdad? Y tatuado y con navaja y peleonero y mal hablado y todo lo que sabemos lo que era un cholo en aquel entonces. Pero el Espíritu Santo lo convenció, y yo no sé cómo aceptó a Cristo, ¿verdad? Pero llegó a los pies de Cristo y él se dio cuenta, él mismo, él solito dijo, comenzó a ir a la iglesia, dijo, ya no, en mi acta de nacimiento dice que yo me llamo Cristo Rey. Cuando fue a la iglesia, me acuerdo cuando se le dio la bienvenida, dijo, ¿cómo se llama, hermano? Cristo Rey, dijo. Pero fue pasando el tiempo y él se dio cuenta, dice, eso no está correcto, dice. Yo estaba haciendo que se fuese blasfemado el nombre de mi Salvador, así que ya no me llamen Cristo Rey, llámenme Rey, y lo conocemos como el hermano Rey. Ahora es el pastor Rey, no recuerdo su apellido, pero es el hermano Rey, por lo menos Rey, ¿verdad? Se quedó. Así que debemos tener cuidado, hermanos, porque hay quienes toman el nombre de Dios en vano. También la Biblia nos dice que no solamente algunos toman el nombre de Dios en vano, sino en Job capítulo 11, versículo 11, Job 11:11 nos recuerda este personaje, o este libro más bien, que se puede también ser una persona vana. Job 11:11 dice la palabra de Dios así, Job 11:11, porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Dios conoce la iniquidad de los hombres, que hay hombres, dice la Biblia, hombres vanos, hay personas vanas, es decir, se puede ser, hermanos, una persona, ¿qué cosa? Superficial, vana, vacía, que no le encuentra sentido a la vida y que vive nada más, ¿verdad? A ver qué sucede en este día y vamos a ver qué va a suceder, y como no le importa la vida, no le encuentra sentido, no la disfruta, no está satisfecho o satisfecha con nada, bueno, pues ahí como salga y ahí como vaya saliendo todo, total, que a cabo no importa nada de lo que está sucediendo. Que la vida lleve su curso y yo voy ahí como un arroyo, y a donde me lleve, ahí voy a llegar. La Biblia dice que hay personas vanas. Pero también en el Salmo número 39:6, Salmos 39:6, estamos viendo solamente algunas referencias de generalidades respecto a una vida vana o la vanidad de la vida. Salmos 39:6 nos recuerda el salmista lo siguiente: ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano que se afana. Dice, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. En vano se afana. Hay afanes, hermanos, hay preocupaciones que son vanas. ¿No es cierto, hermano? ¿No es cierto que eso nos sucede a usted y a mí? Nos preocupamos demasiado por situaciones que en vez de preocuparnos debiéramos de ocuparnos.
Escuché a una hermana que decía, yo me preocupo, yo me pongo nerviosa y ansiosa, dijo la hermana, cuando escucho unas sirenas, las sirenas me imagino si es una ambulancia, es una patrulla, es los bomberos. Dice, ¿qué estará pasando? Y me entra una ansiedad y me paro en la ventana y veo qué está pasando, quién estará sufriendo, y comienza, ¿verdad? Y se quedaba, y me preocupo, dice, ya no sé qué hacer. Hay preocupaciones que son vanas. Podemos estarnos preocupando por el futuro, sabiendo aún que nuestra vida y nuestro porvenir le pertenece a Dios y que nosotros debemos de estar por las vías de la voluntad del Señor. Y cuando estamos en la voluntad del Señor, hermano, todo lo que sucede, Dios se hace responsable. Pero cuando nos salimos de su voluntad, todo lo que sucede, nosotros nos tenemos que hacer responsables de nuestras malas decisiones o acertadas decisiones. Así que tenemos que recordar que hay preocupaciones vanas. Ciertamente el hombre en vano se afana. Sí, hay que ocuparnos, hay que estar atentos a ciertos compromisos y ciertas responsabilidades, pero no cruzar esa línea en que en un momento dado, hermanos y muchachos, puede ser una línea muy invisible o muy delgadita de la ocupación a la preocupación. De nada sirve preocuparnos. Nos llenamos de gastritis y de colitis y de estrés y de ahí donde vienen los infartos y muchas enfermedades de la presión arterial y por preocuparnos de más. Dice Dios, ¿para qué te afanas? Por nada estáis afanosos, dijo Pablo, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. No os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. ¿No tiene Dios cuidado de las aves y de los lirios del campo? Si Dios tiene cuidado de ello, ¿cómo Dios no te va a cuidar a ti? Dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 6. Ciertamente hay preocupaciones que son vanas. Hay pensamientos vanos también. Salmo número 2, versículo 1, Salmo 2:1. Dice la Biblia, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué piensan cosas vanas, cosas superficiales? Un día escuché a un pastor diciendo que él iba en el avión, dice, y a un lado era en la línea, estaba yo en la ventanilla y había un matrimonio que estaba sentado al lado de él. Y llegó la hermosa y le dijo, ¿quieren de tomar? Dijo, denos un martini. Y le dieron su copita, le sirvieron su martini, le pusieron su aceitunita, dice. Dice, y todo el camino, bueno, gran parte del camino, dice, se empinaron la copita, dice, casi cuando iban llegando, pero duraron 10, 15 minutos, hablando de las burbujitas que salían de su copita del martini. Mira, mi amor, dice, cómo burbujea, y empezaron a hablar. Dice, qué superficial es la gente. Los pensamientos del hombre natural, del no creyente, hermanos, son vanos, son superficiales. No tienen sentido. Sin embargo, hermanos, bueno, vamos a Proverbios 14:23 para entrar entonces ya al punto que quiero llegar. Proverbios 14:23 nos dice el Señor en este pasaje lo siguiente y nos recuerda, hermanos, en Proverbios 14:23 que hay palabras vanas. 14:23 de Proverbios dice, en toda labor hay fruto, dice, mas las vanas palabras de los labios, ¿qué dice? Empobrecen. Las vanas palabras de los labios te van a empobrecer. ¿Sabe por qué, hermanos? Hay palabras vanas, hay conversaciones que no tienen sentido, ¿no es cierto, hermano? Por eso la Escritura nos dice, no erréis, no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, las buenas actitudes, la buena dirección que puedes tener, los valores, los principios, los valores morales absolutos que has aprendido en tu hogar, que se están perdiendo y que se han perdido en esta sociedad, aún en la vida cristiana. Vas a echarlos a perder mucho más y será más complicado recuperarlos a través de las malas conversaciones que puedes tener. Hay cristianos, una vez me encontré, estaban en la cocina de la iglesia unas hermanas y yo entré,
tenía que pasar por la cocina, las hermanas, 3 hermanas estaban ahí chismeando. Y yo ahí dije, esta es la hermana fulanita de tal, esta es la otra fulanita de tal, y esta es fulanita, ya las caché, dije. Y me esperé un ratito, no hice ruido, ¿verdad? Y me acerqué un poquito más para ver si no hablaban de mí. Y las hermanas, ay, estas hermanas parecen adolescentes, dije yo. Ya después me acerqué y dije, no, ya es mucho, ¿verdad? Mis sacrosantos oídos no pueden escuchar tanta mundanalidad. Y le dije, hermanas, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Dijo el Señor, ¿verdad? A los discípulos de Maús. Y voltearon las hermanas, ¿verdad? Se pusieron de todos colores. Pláticas vanas, hermano. Cuando la mujer se junta, ¿verdad? Platican mucho, pero cuando el hombre se junta, yo creo que los hombres son más chismosos que el, ¿verdad? Bueno, no vamos a hablar de eso, porque ahorita nos vamos a juntar los hombres, ¿verdad? Pero hay palabras vanas. Hay conversaciones que no tienen sentido, que no van a llevar a ningún lado, que no tienen fruto. Dice la Biblia, pues mejor tranquilo, no hierras porque vas a confundir a otros. Puedes hacer tropezar a otros. Te vas a errar tú mismo, te vas a equivocar. No hables lo que no debas de hablar. En las muchas palabras, dice la Biblia, no falta pecado. Si nosotros somos parlanchines, es decir, hablamos de más como merolicos, hermano, tarde o temprano vamos a decir cosas que no tenemos que decir. Y el nombre del Señor será pisoteado y será blasfemado. Voy a pasar al punto número 2, solamente tengo 2 puntos en la mensaje de hoy. Generalidades de una vida vana y particularidades, número 2. Vamos a ver algunos aspectos en concreto, unos 10 minutos y aquí termino. Nos dice en la Biblia, hermanos, que hay labores espirituales que de hacerlo en nuestras propias fuerzas resultan vanas, infructuosas, no llegan a nada, aunque sean aspectos espirituales. En el Salmo número 127, Salmos 127, es un pasaje que usted y yo conocemos, dice en la Biblia lo siguiente, Salmo 127, 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y recalca la misma idea el salmista, pero con otro ejemplo, otra ilustración. Si Jehová no guardare la ciudad, entonces en vano vela la guardia. Si tú eres un padre de familia, una madre de familia, y tú estás tratando de proteger a tu familia solamente con dinero y con aspectos materiales, y no consideras a Dios en el crecimiento y en el fortalecimiento de la vida espiritual de cada miembro de tu familia, en vano es tu trabajo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Quiénes son los edificadores de una casa, de un hogar? Papá y mamá. Y el resto de la casa, pues papá y mamá y los hijos. Si es una familia nuclear, por supuesto, ¿verdad? Dice, en vano trabajamos. Hay aspectos espirituales, hermanos, que de hacerlo en nuestras propias fuerzas, el resultado será algo transitorio, algo superficial. No vamos a llegar al punto deseado por parte nuestra y por parte de Dios. Así que nos dice en la Biblia que hay labores espirituales que de hacerlo en nuestras propias fuerzas van a resultar superficiales, insatisfechas, no nos van a satisfacer. Va a haber algo más. Nuestros hijos, la esposa, el esposo va a buscar algo más fuera del círculo del cual estamos creyendo que estamos edificándolo. Si lo haces y mantienes a Dios lejos de tu vida, no va a tener resultados, algo superficial. En vano trabaja los edificadores. Un hermano se acercó hace mucho tiempo, me dice, pastor, oré por mi hijo, dice, porque está en las drogas, está en esto, anda huyendo de la autoridad y ya no hay la salida. Le digo, pues, ¿qué hizo, hermano? Dice, pues nada. ¿Y qué hizo usted? Pues nada. Yo siempre le di todo lo que me pidió. Ahí está el problema, que le dio todo lo que le pidió. Le pedía dinero, que porque iba a pagar la colegiatura de la universidad, pero se iba a dar la vuelta a Cuba con sus amigos. Le pedía dinero a su papá para pagar estos libros y estas materias, ¿verdad? Y el hermano vendió un terreno, le mandó el dinero y el otro drogándose, con malas amistades. Es que le dio todo.
A los hijos no hay que darles todo lo que pidan, porque no sabemos. Vamos creciendo, vamos supuestamente madurando en esta vida cuando ya nos casamos y ya llegamos a una etapa de adultez y ahora nos damos cuenta de todos los errores que los hijos tenemos cuando no hemos vivido lo que ahora ya estamos viviendo. Y dice, pastor, dice, pues yo no tengo la culpa. Le digo, pues, ¿quién más? Ni modo que Dios, ¿verdad? Nosotros somos los responsables de que los hijos, dice la palabra de Dios, son el reflejo de los padres. En la mayoría de las ocasiones. Muchas veces hay padres que se esfuerzan y enseñan, pero la rebeldía del muchacho está ligada al corazón de ellos, dice la palabra del Señor. Solamente la gracia de Dios puede componer esa almita. Pero hay labores espirituales que de hacerlo, repito, en las fuerzas, nuestros propios esfuerzos, van a resultar vanos, no se puede. También nos dice la Biblia, hermanos, en Isaías 45, 19, Isaías capítulo 45, versículo 19, nos recuerda a Dios en este versículo, en este pasaje, que nunca buscar a Dios será algo vano. Jamás. Isaías 45, 19 dice la Biblia, dice, no hablé en secreto, dice, en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo nunca dije, dice Dios, yo nunca les dije a ustedes, en vano me buscan. Dice, yo soy Jehová, que hablo justicia, que hablo verdad, realidad. Dice, yo nunca voy a decir, dijo Dios, en vano me buscan, porque buscar a Dios, hermano, nunca es vano. Amén. Nunca es en vano. Nunca buscar a Dios será algo vano. Una hermana preguntando en la escuela dominical, les preguntaba, hermanos, díganme cómo se convirtieron a Cristo, cómo llegaron a conocer al Señor como su Salvador. Le pedí a cada uno de la clase de adultos que nos dijera bien rápido cómo habían llegado a Cristo. Y una hermana dice, a mí nadie me habló. A mí nadie me invitó a la iglesia, a mí nadie me habló, nadie tocó una puerta de la casa, para nadie me leyó un folleto, nadie me llevó a los pies de Cristo. Yo solita dije, necesito buscar a Dios. Y yo pasaba por los templos, por iglesias y no me daba esa curiosidad por entrar. Sencillamente, dijo la hermana, alguien me regaló un Nuevo Testamento, de esos de los Gedeones, de esos pequeñitos. Alguien me lo regaló por ahí, dice, y yo lo tomé, llegué a la casa cuando salí del trabajo y comencé a leerlo. Mateo, Marcos, Salud, Lucas, Juan. Cuando llegué al Evangelio de Juan, después de algunos días, dice, yo creí en Jesús como mi Salvador. Yo no hice una oración de fe, dijo la hermana. Yo no me arrodillé para decirle perdóname Señor, no hice, yo sencillamente, mi alma reconoció a Jesucristo como mi Dios y como mi Salvador, y en ese momento yo fui salva, yo tengo el Espíritu de Dios en mi vida. Ya habían pasado algunos años, un par de años, y la hermana estaba en la iglesia, la discipulamos y estaba yendo con sus niños, de hecho vivía a un lado del templo, cuando levantamos ahí el templecito. Porque buscar a Dios, hermano, nunca será algo vano, nunca será algo sin sentido, siempre será, todo tiene una dirección. Dios dirige nuestras vidas, por más insignificante que pareciera esa brecha, esa vereda, por la cual uno puede pensar, pues ahí, ¿qué? ¿A dónde voy a llegar? Dice Dios, entra. Si no hay mucha gente, entra. Porque angosto es el camino que lleva a la salvación, pero ancho y espacioso es el que lleva a la perdición. Y muchos entran por él. Bien, voy a entrar a la parte final. Nunca buscar a Dios, hermano, será algo vano. Busque a Dios, querido hermano. ¿Necesita dinero? No vaya con el hermano, porque al rato le va a andar cobrando, ¿verdad? Y va a dejar de venir a la iglesia. Eso es lo que sucede. ¿Tiene necesidad? Póngase de rodillas y busque a Dios. Busque a Dios. Nunca será superficial. Nunca será vano buscar a Dios en oración, en consagración, en retribución por lo que Dios ha hecho por nosotros. Busque a Dios. ¿Está contento? Busque a Dios. ¿Está en necesidad? Busque el rostro del Señor. ¿Está en zozobra que no sabe qué va a suceder? Busque a Dios. ¿Tiene una cita en la corte y no sabe cómo le va a ir? Busque a Dios, hermano. Dios es bueno. Dios es fiel. Vivir lejos de Dios, hermanos, o alejarse de Él, eso sí es vano.
Vivir lejos de Dios o alejarse del Señor, del camino de Dios, eso sí es vanidad. Jeremías capítulo 2, versículo 5. Jeremías 2, 5. Dice la Biblia así, Jeremías 2, 5. Así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron, dice, de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Se hicieron vanos porque se alejaron de mí, está diciendo Dios. ¿Qué les hice yo? ¿Te das cuenta, hermanos, el reclamo que Dios está haciendo? ¿Qué mal hallaron en mí? Dice Dios a través del profeta. ¿Qué mal hallaron en mí? ¿Qué mal hice yo en ti? Si te he amado, te he cuidado, te he protegido, te he dado una esposa, te he dado un hijo, te he dado un esposo, te he dado familia, te he dado trabajo, te he puesto en un país de que tú no eres y veniste, te cuidé, te protegí, tienes trabajo, tienes sentidos, tienes salud, tienes vida, te ha ido bien, tienes un carrito, tienes ingresos, ahora recibes dólares. Dios nos ha cuidado, nos ha dado mucho. Y dice Dios, ¿en qué te fallé? Dice que te hizo hacer que te fueras tras la vanidad de este mundo y te hicieras una persona vana. Esto quiere decir, hermanos, que se puede vivir lejos de Dios, o vivir más bien lejos de Dios, o alejarse del camino de Dios. Eso sí es vanidad. Eso sí es una inutilidad. Tengan cuidado, hermanos y muchachos, porque el diablo puede engañarnos y confundirnos, hacernos pensar que la iglesia no sirve de nada. ¿Verdad que sí? Haciéndonos pensar, mire, hermanos, usted tiene años orando, usted siga orando todavía mucho tiempo más. A veces decimos, es que Dios no me contesta. No, es que si Dios no le ha dicho no le ha negado la respuesta. Si tiene que orar más tiempo, siga orando. Y hay hermanos que dicen, no, Dios no es bueno conmigo, yo ya me voy de la iglesia, no quiero saber nada. Ustedes me dijeron que si yo le oraba a Dios, me dijo una hermana, Dios me iba a contestar, no me ha contestado, tengo problemas, mejor ya me voy. Es pura mentira todo esto del cristianismo. Alejarse de Dios, eso es vanidad. Si estando en la iglesia y consagrados al Señor y leyendo la Biblia y orando y teniendo y escuchando el testimonio de los otros hermanos de la misma congregación, de la misma iglesia, nos debe de mantener fervientes, ardientes en el camino del Señor, y aún así el diablo nos ataca con mayor razón, hermanos, si nos alejamos de Dios, ¿no es cierto? ¿Sabe cuando Pablo dijo, el tal se ha entregado a Satanás, ¿se acuerda? Ahí en 1 Corintios 5. Dijo, expúlsenlos de la iglesia, porque lejos de la comunión de la iglesia, del compañerismo de la iglesia, de la protección de la iglesia, estaría en manos de Satanás. Porque la Biblia dice que el diablo es el príncipe de la potestad del aire. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, y una persona que está lejos del lugar que Dios quiere que estemos está desprotegidos, entregado a Satanás. Mi hermana que llegó, que dijo, ya no quiero saber nada de las cosas de Dios. Le digo, hermano, tenga mucho cuidado porque no se puede jugar con Dios. Mejor no deje de venir, no se aleje de Dios. Mire, una persona que se aleja de la iglesia, tarde o temprano se va a alejar de Dios. O una persona que se alejó de Dios, pues obviamente va a dejar de venir a la iglesia. Hermanos, no dejen de venir a los cultos. Qué bueno que vinieron esta noche. Esté el pastor o no esté el pastor, su deber es venir. Amén. Porque está en juego su alma, hermano, su crecimiento espiritual. Haya café o no haya café, usted debe de venir. Una hermana dejó ir a la iglesia, porque le dije, ya no iba a haber cafecito. Le digo, no, hermana, aquí no es restaurante. Es que mis hijos los traigo con la pancita vacía. Llénelas, ¿verdad? Lléneselas en su casa. Aquí venimos a alimentarnos espiritualmente, primeramente, ¿verdad? Y si hay tiempo después convivimos, pero primero venga a llenar, poner primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás será añadido. Y se alejó por el café. ¿No le pueden dar unos burritos a mi hijo?, dijo la hermana. Le digo, no, hermana, aquí no es McDonald's. No. Hay momentos, hay tiempos, no es así. Y hay cristianos que se alejan del camino del Señor y de la iglesia por pequeñeces.
Es que no me apretó la mano la hermana cuando la saludé. Ahora porque no tuvo fuerza la hermana, pues oiga, se acaba de salir del hospital. Somos tan fijados en aspectos, hermanos, en detallitos que no deberíamos, que el diablo nos hace en una reunión, de una misión que se comenzó en Tijuana hace muchos años. Unas muchachas estaban cuidando a los niños, dándole clases, y un niño mordió al otro en el dedito y empezó a llorar, y ¿verdad? Eran niños de 4 o 5 años. Al ratito andaban los niños bien, terminó el culto, bajaron los hermanos ahí del culto a recoger a la casa a los niños, y le dijo la muchacha: hermano, quiero decirle nada más que su hijo mordió al niñito. Él dice, pero ya está bien, no pasó nada. ¿Cómo que lo mordió? ¿Y qué no los estaban cuidando? ¿Y quiénes son ustedes? ¿Quién las puso aquí? A ver, la manita de mi niño. Ay, el niño ya ni se acordaba. Y el otro hermano estaba ahí también mirando el que lo había mordido, ¿verdad? Y empezó: aquí está el papá, dijo el hermano. A usted lo quería ver. Y el hermano le empezó a reclamar al otro papá, y el otro papá pues no se dejó porque no tenía tanto tiempo en el evangelio, y le salió lo carnal. Y ahí están peleándose los dos hermanos, ¿verdad? No a puños, pero ya estaban enfundando los puños, ¿verdad? Los hermanos ya estaban alterados, ya estaban, si me permite el término vulgar, ya estaban calientes los dos. Y uno estaba viendo así los demás niños saliendo, y ¿sabe qué? Los dos pequeñitos, ¿sabe dónde estaban? Estaban jugando, como buenos hermanitos en Cristo, corriendo y jugando. Mira, ellos ni se supieron qué estaba pasando con los papás. Y el diablo se mete, hermanos, ¿sí o no? Se mete porque el diablo sabe por dónde andamos más débiles. Así que no se aleje de Dios, y el diablo utilizó eso para que uno de las familias se alejara del Señor. Tuvimos que estar yendo varios días a la semana para traerlos, y por varias semanas: hermano, no se fije, es el diablo. No es el diablo, es el hermano, decía el otro. Bueno, pues es que el diablo nos mete ideas, hermano, pero vaya a la iglesia, ¿verdad? Es el mejor lugar donde pueda ir, no deje de asistir, no le va a ir bien. No, pues me va mucho mejor ahora sin tener que hacer llorar a mis hijos. Y nos aferramos. Y eso solamente muestra inmadurez y niñez de parte nuestra. Y que somos movidos por Satanás para alejarnos de Él. Y el hecho de alejarse de Dios, eso sí es vano. No le dé lugar al diablo, no le dé cabida a Satanás, hermano, porque el diablo nos quiere desanimar. Es que tuvimos una comida y la hermana hizo los frijoles bien enchilosos. Pues no se los coma. Si sabe que ando mal del estómago, ¿por qué hicieron? Una hermana hicieron pescado frito y se lo frieron bien sabroso, ¿verdad? Y la hermana estaba enojada porque no tenía dientes. ¿Por qué me sirven esto?, dijo la hermana, y lo aventó por ahí y se levantó. Ya no voy a venir. Digo, ¿qué le pasa? Pues mire, y se sonrió y no tenía más que uno aquí. Ya una hermana mayor de edad. Y detalles como esos, hermanos, que son cosas vanas, cosas futiles, cosas superficiales, que no nos engañe el diablo, hermanos y muchachos. Mi hermana, termino con esta, se levantó en los testimonios del domingo en la noche del culto y dijo: no de aquí, porque no van a pensar quién sea, no los conocen. Hace muchos años se levantó y dijo: aquí en esta iglesia no hay amor, dijo el hermano. Yo solamente quiero dar el testimonio de que aquí no hay amor. No hay amor, en nadie hay amor, dijo el hermano. Y se sentó. ¿Sabe por qué estaba enojada la hermana? Porque la muchacha se le declaró a un muchacho de la iglesia, el muchacho le dijo que no. Y se enojó la hermana y dijo que no había amor, ¿verdad? Hay detallitos, hermanos, en la vida del cristiano que tenemos que pasarlos. Honra le es al hombre pasar por alto la ofensa. Si acaso es una ofensa eso, ¿verdad? Esos son pequeñeces. Hay que fijarnos más bien en nuestra relación con Dios, en nuestra vida espiritual. Que Dios nos dé el deseo de crecer más, de madurar más en las cosas del Señor y de definir, hermanos y muchachos, que es vano, para no caer en lo fútil, en lo pasajero de este mundo. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza de hoy, por recordarnos que en esta vida hay muchos aspectos vanos y no debemos de caer en ellos. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad, dijo el predicador. Todo lo que se hace debajo del sol y se quiere es vanidad. Claro, porque el pecado lo ha hecho así.
Pero las cosas de Dios, lo que vale la pena, lo eterno, lo que permanece, lo que tiene redundancia, efectos a largo plazo, en la eternidad, eso es lo que vale la pena. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en aquello durable, lo que permanece, a buscar y trabajar y esforzarnos por el pan que a vida eterna permanece. Gracias por tu palabra, el recordatorio, ayúdanos a aplicarla a nuestras propias vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Amén. Gracias, hermano.